Feliz día, bienvenidos todos a los que nos ven a través de las redes, a través del video. Feliz día a todas las madres acá presentes, a las que nos ven a través de las redes. Saben, hoy es un día que se conmemora en muchos lugares, ¿no? Y yo meditaba un poco en este día y sabemos que vivimos en un mundo donde hoy día, por todo el tema ideológico que se maneja en muchos lugares, como que le he restado muchas veces el valor a esa madre, ¿no? ¿En qué aspecto? Vivimos en un mundo donde las mujeres quieren tener exactamente los mismos derechos que tienen los hombres, que los tienen, pero quieren cumplir los roles que cumplen los hombres. Pero se les olvida algo a las mujeres que exigen eso, que los hombres no podemos ser madres. Las madres tienen un rol tan importante en el mundo que les dio Dios, que no nos dio a nosotros, que es incluso tan valioso que entregó la vida de su hijo unigénito a una mujer en la tierra para que lo concibiera. Entonces es irónico que el mundo hoy día quiera convertirse en que las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres. Yo creo que todos los hombres que estamos en esta sala y los que me escuchan a través de redes pueden decir, sí pueden, porque las mujeres son fuertes. Las mujeres pueden hacer muchas cosas igual que nosotros. Quizás en algunas, no entre una, sino entre 3, 4, pero lo logran, por temas de fuerza quizás. Pero la realidad es que cuando empezamos a ver la maternidad, como Dios la ve, dice, qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es el valor que tiene la mujer tal cual, como dice Dios que es la mujer. ¿Ok? Quiero leerles algo que estuve leyendo y me gustó mucho, ¿no? Dice, las mamás son maestras, jueces, verdugos, jardineras, cocineras, administradoras, enfermeras, doctoras, psicólogas, choferes, consejeras, forjadoras de carácter, suaves voces diciendo te amo, constructoras de actitudes y lo más importante, los hijos tienen la primera impresión del amor de Dios por medio de sus madres. ¿Saben qué? Cuando yo meditaba en esto, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estuvimos en el vientre de nuestra madre, y nuestros hijos estuvieron en el vientre de sus madres, en el caso de los varones, adentro solamente estaban 2 voces, la de su mamá y la de Dios. Más nadie. Entonces, porque Dios por supuesto que lo hizo, lo formó. Dios fue haciendo en ese vientre. Y escuchaba a mamá. De por sí está comprobado que los latidos de la mamá, cuando el bebé nace y se lo coloca en el pecho, lo tranquiliza. Porque ese hombre tiene un tucu, tucu, tucu todo el día ahí, 24/7. Tucu, 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 tucu. Había algunos bebés, como mi hijo Santiago, que cuando tenía hambre le jalaba la boca al estómago a la mamá, pues, y le metía la mano así para que tengo hambre. Pero la realidad es que la voz de la madre se convierte en algo sumamente importante para ese bebé. Y es la primera impresión que tiene del amor de Dios. A cada uno de nosotros. ¿Ok? Conseguí una historia que hicieron que dice, cuando Dios estaba creando las madres, Dios trabajó tiempo extra. Un ángel le dijo, Señor, te has dedicado mucho a esta creación. Ya leíste las características que le puse. Completamente lavable, pero no es de plástico. 180 partes movibles. Tiene besos que pueden sanar desde un dedo roto hasta un corazón desilusionado. Tiene unos brazos que infunden confianza, funciona aún con una sola taza de café negro y lo que dejaron los demás. Aunque tiene 2 brazos, pareciera que tiene 6. ¿Tendrá la habilidad de hacer el trabajo como si tuviera 6 manos? Le preguntó el ángel. Y eso no es nada. Aunque solo tiene 2 ojos, es capaz de ver como si tuviera 6, que ven a través de las puertas. Cuando ella pregunta, niños, ¿qué están haciendo allá adentro? Ella ya lo sabe. Además, puede comunicar amor y muchas otras cosas sin decir ni una sola palabra. Eso es demasiado, pero debe descansar. Dice, no, también le pondré la habilidad
de curarse sola, de alimentar a una familia de 6 personas con solo 1/4 de kilo de carne. Además tendrá la habilidad de convencer a un niño de 9 años que se bañe. Veo que este modelo es muy suave, dice el ángel, pero es muy resistente, dice Dios. Puede pensar, no solo pensar, sino comprometerse y persuadir. Ah, pero mira, este modelo tiene una fuga de agua. Dice, te dije que no podías poner tanto. No es fuga, son lágrimas. Lágrimas. ¿Y para qué son? Para expresar alegría, tristeza, preocupación, decepción y satisfacción. Eso es una madre. Todas las mamás son así. Todas las mamás. Muchas veces las madres, y yo creo que nos pasa a los padres también, a veces sentimos que metimos la pata, que lo hicimos mal, ¿qué estoy haciendo? Pero la realidad es que cada cosa que hacen vale mucho. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque esto pareciera que estamos en un acto de colegio, hablando de las mamás y las mamás, pero realmente tiene que ver mucho con Dios. Yo quiero compartirles una historia, que vemos en la palabra, unos versículos, en Mateo 20, de una mamá, que es la mamá de los hijos de Zebedeo. Dice el versículo 20 al 23, dice Mateo 20, entonces la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, le dijo Jesús, pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, eso ya lo ha decidido mi Padre. Vemos aquí a la mamá de Juan y de Santiago. ¿Cuántos tienen una mamá que haría lo mismo? Todos. Es decir, yo quiero que entremos un poco en contexto. Juan y Santiago ya eran cercanos a Jesús. Estaban dentro del círculo de Jesús. ¿Por qué? Fíjense que estaban en una reunión, quizás estaban comiendo, estaban allí. Y ellos estaban allí, cerca. Y ellos acababan de escuchar la parábola de los obreros, donde contrataron uno en la mañana, al mediodía, no en la tarde, y les pagaron lo mismo. Dice la parábola, parafraseándola. Y la mamá pensaría, bueno, entonces que mi hijo no va a tener nada, no va a tocar ningún pito ahí en ese juego, ¿cómo es el asunto? Y ella fue directamente a hablar con Jesús. Que sus hijos no lo hicieron. Mira, Jesús, yo quiero estar a tu derecha. Será porque Jesús le dio una pescosada, ¿verdad? Y yo, ¿qué te pasa a ti, chico? Pero vino la mamá y lo hizo. En ese grupo estaban personas como Pedro, ¿verdad? Que quizás dirían, no, como ellos van a estar a la derecha o a la izquierda de Jesús, y está Pedro, que es Pedro, pues. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vemos algo, características en esta madre, la mamá de los hijos de Zebedeo. La primera que vemos es que oró para que sus hijos pudieran tener parte en el reino de Cristo. Ahora, cuando tú le preguntas a cualquier madre por qué ora por sus hijos, primeramente, ora. Yo creo que tú vas a decir sí. Todas las madres quieren que sus hijos estén bien. ¿Pero por qué ora? Porque le vaya bien, porque no caiga en drogas, porque se cuide de las malas influencias, porque se cuide de la nuera que me caiga bien para no esmoñarla. ¿Verdad? Eso es lo que ora. Pero de verdad, ¿cuántas madres oran para que sus hijos formen parte del reino de los cielos? Amén. Eso es lo que quiero llevarla. Esta mamá estaba, aunque a los hijos nos va a sonar como que mi mamá sí es metiche. Porque nos va a sonar así. A los hijos nos va a sonar como que, mi mamá no me deja tranquilo, déjame ser. Mi mamá me va a hacer pena, mi mamá me va a hacer pasar pena delante de Jesús. Eso es lo que estarían pensando ellos dos. Y yo les voy a hablar una anécdota personal. Mi mamá está por ahí.
Cuando yo estaba en la universidad, una vez a mí me quedó una materia por un profesor que era una joyita. Y yo le comenté a mi mamá, no sé qué, entonces mi mamá me dice, yo voy a hablar con ese profesor. Yo, no, mamá, yo estoy en la universidad, por favor. O sea, yo no sé. ¿Te imaginas? Estar Jayote yendo con la mamá, la con el profesor y yo atrás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me quedó la materia, pues tuve que repetir mi materia. Entonces, ¿qué sucede? Así se sentirían ellos con Jesús. Se llama mamá y no, yo le voy a decir, cállate la boca. Y ellos atrás. Entonces, ¿qué sucede? Lo más importante que puede pedir una madre a Dios, interceder delante de Jesús por sus hijos, es que ellos formen parte, tengan parte en el reino de Dios. Porque es muy natural orar por las cosas de esta tierra, por que les vaya bien, porque sean prósperos, sean exitosos, tengan prosperidad, las personas que los rodean sean buenas personas, no los lleven a malas cosas, a malos hábitos, ni a negocios raros, ¿cierto? Entonces, por supuesto, nos damos cuenta que cuando las madres desde que están pequeñas, los niños desde que están pequeños, las madres siempre procuran que ellos caminen o vayan hacia lo mejor que ellas consideran, ¿cierto? Es decir, los bañan, los cambian, les dan pecho, les dan comida o no. Véanlo así. A veces una madre tiene una experiencia con su hijo que no tiene otra en cuanto, por ejemplo, a la alimentación. Uno dice, no, es que al mío yo no le puedo dar eso porque le cae mal. Y el otro dice, no, si al mío yo sí le di porque al mío le cae bien. Y cada mamá empieza a darle lo que considera que le funciona a su hijo, ¿cierto? Entonces, esa madre empieza a interceder por su hijo en la vida. Trabaja, se esfuerza, lo cuida, se pelea con las otras mamás, porque siempre su hijo va a ser mejor. Tú lo ves en las reuniones de los colegios. Eso es increíble. A mí me encanta verlo de lejos. Pero ¿qué sucede? Te das cuenta que las madres adquieren un trabajo que no estaba en el contrato. Porque cuando se casan, las mujeres no, ay sí, qué lindo ser mamá, pero no asumen y no entienden todo lo que conlleva esa maternidad en el contrato. Son las letras pequeñas. Son de por vida, sí, porque hay unos que son hasta tarajayotes y todavía quieren que la mamá le esté con miedo a los pañales. Pero esa es otra prédica. Pero ¿qué sucede? Nos damos cuenta que la madre siempre va a tener esa responsabilidad. Porque los padres a veces forjamos autoridad, somos una figura que representa la paternidad de Dios, pero la mamá siempre representa el amor de parte de Dios. ¿Ok? No quiere decir que el papá no ame, sino que el amor es diferente. Entonces, tú te das cuenta que la mamá, aunque las mamás latinas, por lo general tienden a ser mamás muy rectas, que tienen mucha templanza, ¿ok? Y así tienen una chola en la mano, una paleta, ¿verdad? A pesar de eso, siempre su amor va a ser incondicional. Siempre. Entonces, nos damos cuenta que la maternidad no es fácil. A ver, una mamá que esté aquí, que me diga, no, ser mamá es fácil. Ninguna te va a levantar la mano. Te va a decir, no. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué decía yo al inicio que entonces vivimos hoy en una sociedad donde le resta importancia a la maternidad, aunque aman a sus madres? Vemos que hay muchas mujeres hoy día que te dicen, no, yo no quiero ser mamá. ¿Por qué no entienden el rol? Yo no estoy diciendo que todas vayan a ser mamá, pero es que ya te está cerrando a la idea desde antes de. ¿Ok? Y te das cuenta que hay estadísticas en el mundo, en países como en Corea, en Europa, no sé las estadísticas acá, pero donde el porcentaje de natalidad es chirriquitico. Chiquitico. Ha disminuido tanto así que los países están preocupados. China también. A pesar de que China es un chorrero de chinos.
Parece que tiene una fotocopiadora ya. ¿Verdad? A pesar de eso, estaban preocupados porque la tasa de natalidad ha bajado. Yo creo que hay un país, creo que es Suecia, la tasa de natalidad bajó a 0.7 niños. O sea, ni uno, pues. Quiere decir que cada 3, cada 10, nace uno. Entonces, es preocupante. ¿Por qué? Porque el mundo ha dejado de percibir. Y todo eso también es responsabilidad, pues digo, de lo que ha surgido en las ideologías del mundo, el tema del empoderamiento femenino, el que yo puedo más que el hombre y todo lo demás. ¿Ok? Sino que, entonces, le resto importancia a esa parte. Cuando realmente, para mí, como padre, porque yo veo a mi esposa todos los días, y también soy hijo, la importancia que tiene la mamá no la puede reemplazar nadie. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, por esa razón es que todo esto que se mueve hoy día, que los hombres que son transgéneros y se quieren convertir en mujer y quieren ser mamás, por eso es que quieren ese poder. Porque quieren tener algo que Dios no les asignó. Y podrán decir, no, porque es que es transfobia. No, yo no estoy hablando de eso. Quien me conoce sabe que yo amo a todo el mundo. Pero estamos hablando de la autoridad que le dio Dios a la mujer en eso. Y, claro, por supuesto, no es fácil. Y como la mujer que camina en ese pensamiento ha restado importancia a su maternidad, el mundo y el sistema y el enemigo desvirtúa y entonces busca al hombre que reemplace eso. Entonces, tú dices, wow, es como enredado, ¿verdad? Es como difícil. Pero, ¿qué sucede con la mamá de Juan? Mateo 16:26 nos dice lo siguiente. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida o qué se puede dar a cambio de la vida? Eso lo escuchó Juan, Santiago y la mamá antes de la mamá ir a hablar con Jesús. Entonces, ella en vez de decirle a Jesús, mira Jesús, que mis hijos sean millonarios. Yo quiero que mis hijos sean influyentes. Me dijo, no, yo quiero que sea parte en tu reino. Que esté sentado uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y suena así como vanidoso. Porque dice, Rick, ¿dónde se le fue la humildad a esa mamá? Suena vanidoso. Pero vuelvo y repito, ¿qué mamá no quiere que su hijo tenga lo mejor o sea el mejor? Todas. Todas. Miren, hace un mes atrás, mis hijos participaron en el torneo de robótica que se celebra a nivel nacional. Fue aquí en el Centro Comercial Líder en estos días, ¿no? Esos son más de 1,000 alumnos del país, más de 70 colegios, o sea, muchísima gente. Y tú ves la competencia, ¿verdad? Están los niños están disfrutando, están pasándola bien. Pero los que están tensos son los papás. Las mamás, tú veías, terminó el tiempo, ¡ay! Las mamás llorando todas así como que ¡ah! Y los niños, ¿y qué? Los niños están tripeándose su torneo. Pero las mamás, ¡ay! Dígame, los que terminaban de primero, ¡ay! La mamá sí le dio un desmayo y yo las veía. Esto está intenso. Y libre Dios que tú llegues a hablar mal de alguno de los colegios porque te van a linchar. Te van a dar una callapa ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la mamá espera que su hijo resalte. Pero es que el hecho de ya estar ahí ya son ganadores. Así no hayan ganado, así hayan quedado de último. ¿Por qué? Porque están dentro de un grupo de niños que participaron del país representando al país. Tú dices, wow. Wow. Entonces, ¿qué sucede? A veces, por supuesto, esa misma exigencia de la madre le pone presión al chamo. Le marca presión. Y el niño se siente así como que... ¿Pero qué está haciendo allí la mamá? Forjando de carácter. Es decir, aguante la pela, déle para adelante. Si te dejas ganar, te voy a meter cuando llegue para la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí con la mamá de Juan y de Santiago? Ella nos muestra
cómo orar, cómo interceder a las madres por sus hijos. Porque ¿qué sucede? Cuando las madres oran por sus hijos, para decirle, Señor, yo quiero que Él esté contigo, yo quiero que Él camine contigo, yo quiero que Él sea parte de tu reino, tenga por seguro que todo lo demás que Él haga en su vida va a ser bendecido por Dios. Todo, absolutamente todo. No va a haber nada que Él haga que Dios le diga, yo lo respaldo. Que le pase como Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Josué camina y Dios atrás. Entonces la mamá que está en eso, tiene un hijo, su hijo va a ser respaldado por Dios. Va a ser cuidado por Dios. Lo que pasa es que, claro, a veces queremos mostrar esa falsa humildad de que no, yo mi hijo, no, yo quiero que mi hijo sea el mejor chico. ¿Ok? Dígalo, pero no lo diga por echárselo en la cara a la mamá, a las otras mamás, sino para motivar y animar a las otras mamás. ¿Sí me entienden? Porque yo creo que un pensamiento sano, en un corazón sano, es cuando una mamá se alegra también porque los otros hijos también les va bien. ¿Me entiendes? Porque además, eso motiva a tu hijo. Lo enseña a no a ser egoísta, lo enseña a poder compartir de las victorias, a estar también y acompañar en las derrotas. ¿Por qué? Porque entonces eso es amar al prójimo. Tenemos que orar para que nuestros hijos se involucren realmente en las cosas del reino. En esa oración, ella estaba orando para que ellos estuvieran involucrados en el trabajo del reino. Claro, ella no estaba esperando que ellos fueran, ella no quería solamente que fuera el que estaba dando un tratadito. Ella quería ser el que estaba sentado allá al lado de Jesús, quería la mamá. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú lo ves desde el punto de vista espiritual, una de las cosas más grandes que Dios nos puede permitir como seres humanos y como hijos en caso de las madres que oran por sus hijos, es que podamos compartir del Evangelio de Dios. Que podamos decirle, mira, Dios hizo esto por mí, Dios restauró mi casa, Dios restauró mi vida, Dios restauró familia. Ahí tú estás ya sentado con Jesús. Ahí tú estás haciendo ya el trabajo del reino. Entonces, a veces nos dejamos embelecer mucho por los títulos, por la posición, cuando realmente si todos fuimos llamados hijos y somos coherederos juntamente con Cristo, tenemos la autoridad, la potestad y el deber de llevar el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, podemos llegar a pensar que simplemente nuestros hijos, con el hecho de estar sentados en la iglesia, ya están están en el reino. Pero es que no, tienen que involucrarse para poder ser parte del reino. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que Dios los toque, que Dios los procese, que Dios haga que trate con su carácter. Miren, yo le doy clase todos los sábados, tengo 7 años dándole clase todos los sábados a muchachos de más de 80 iglesias diferentes. Y yo veo distintos jóvenes que tienen sus luchas propias. Y muchos son hijos de pastores, muchos son líderes de sus iglesias, algunos son pastores. Y tú los ves cómo luchan con ellos mismos. ¿Con qué? Con la carne, con sus debilidades, con el querer hacer lo que les da la gana y no lo que Dios les dice. ¿Usted no lucha con eso? Todos. Que Dios te dice, no le digas eso y tú vas y se lo sueltas. O se lo vomitas, porque no se lo vomita. Dice, cállate la boca. Dios te está diciendo, cállate, cállate, cállate. Y tú, y soltaste el dragonazo ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Las madres entienden eso y oran para que sus hijos no les pase. Pero oran para que dicen, no, bueno, Señor, ayúdalo, para que le vaya bien. No, Señor, está con él. La oración más fuerte que usted puede hacer como madre es que Dios esté con él en todo. Para que cuando aún la situación esté mal, no lo abandone. Esté el Espíritu con él allí. Y tenga la fortaleza de salir adelante en medio de las circunstancias. ¿Por qué? Porque resulta que tanto las madres como nosotros los padres, en el caso de los varones, somos finitos. En esta tierra, en este cuerpo, somos finitos.
nos acabamos, se nos va la vida, partimos con Dios. Pero Dios no. Dios siempre va a estar. Y yo creo que uno de los mayores temores que debe tener toda madre, o que los tienen los padres, es qué va a pasar con mis hijos si yo no estoy. Y eso no se trata de edad. Porque puede ser que el tipo sea un adulto, un viejorro de 45 años, que está casado, tiene su esposa, y está preocupado, pobrecito mi hijo, ¿qué va a pasar si yo me voy? Porque les pasa. ¿Me entiendes? Porque es natural ese pensamiento de la madre. Y tú te das cuenta que cuando la mamá empieza a poner su confianza plena en Dios, Dios empieza a bendecir esa casa. Amén. Vamos a otro ejemplo bíblico. La viuda de Sarepta. Cuando la viuda de Sarepta llegó Elías y le dijo, dame una torta, dame pan ahí, dame comida ahí, tengo hambre, chica. Ya Dios le estaba diciendo, o sea, ayúdalo. ¿Y qué estaba haciendo ella? Cortando leña. Cortando leña para cocinar lo último que le quedaba, el poquitico que le quedaba para morir ella y su hijo. Y le pongo un poco en contexto para el que no lo sepa. En esas épocas, las viudas terminaban en extrema pobreza. Morían muchas veces por esa extrema pobreza de hambruna. ¿Por qué? Porque por el tema cultural, cuando la mujer quedaba viuda, es decir, su esposo era el que la cuidaba, su esposo la mantenía su casa y todo lo demás, el esposo moría por X o Y razón, el hijo mayor era el que debía hacerse cargo de su madre. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el hijo era un niño? ¿Cómo le pasaba a ella? No puede hacerse cargo de su padre. Es un niño. Entonces, ¿por qué? Porque la viuda era como rechazada por la sociedad, era apartada. Y resulta que llegó este profeta, loco de carretera, ¿verdad? A decirle que le diera lo último que le quedaba. ¿Qué hizo ella? Le preparó la comida. Al principio le dijo, bueno, pero es el último que me queda, pero tráemelo, chica. Pero dice la palabra allí que el tiempo que estuvo él en esa casa, no faltó ni la harina ni el aceite. Mientras esa mujer puso su confianza en lo que estaba hablando este hombre, Dios la prosperó. Dios le proveyó. Dios los cuidó. Entonces, por supuesto, es una preocupación para toda madre, no tengo que darle a mi hijo. Sí. Como dice el dicho, que se sacan la comida de la boca para dárselo a sus hijos. ¿Me entienden? Pero la realidad es que para que eso no suceda, tenemos que poner la confianza plena en Él. En Él. Señor, tú eres el que va a hacer que las cosas prosperen. Tú eres el que nos va a cuidar. Tú eres. ¿Qué pasa en América Latina? Digo América Latina porque es la que tiene las mayores estadísticas, ¿no? No es porque tengo nada contra los latinos o los hispanos, porque yo soy latino, hispano. Las madres latinas son tan echadas para adelante porque la estadística dice que hay una gran falta de paternidad. Deserción de padres. ¿Ok? Muchos de los casos que yo trato como pastor son falta de paternidad en la gente. Y falta de paternidad no quiere decir que es que el papá no está físicamente. Porque a veces está físicamente. Pero a veces el papá no aconseja, no pone autoridad, no cuida, no provee, no hace. Eso también es falta de paternidad. Yo he tenido consejería hace mucho tiempo con personas que cayeron en drogas por 20 años porque su papá les daba todo. No tenía su papá, tenía real. Su papá era el papá cheque. Le daba carro, le daba casa, le daba dinero, le daba todo, pero decía, pero es que yo lo que quiero es un abrazo a mi papá.
que mi papá me viera. Eso era. Por eso es que la madre forja y realmente te das cuenta que muestra ese amor de parte de Dios. Porque a veces los papás pueden fallar. No estoy diciendo que todos. Pero me refiero que en el caso de la mujer latina, tú te das cuenta que es una estadística muy alta. Súper alta. ¿Pero por qué? Entonces, por eso me llevó a esta viuda de Sarepta. A esa mujer que no tenía quizás un varón, un hombre que la ayudara a salir adelante, como muchas madres quizás no lo tienen. Y las quiero llevar a que puedan poner su confianza plena en Dios. A orar por sus hijos, para que Dios esté con ellos y Dios los ayude a ser prósperos en las cosas que Dios desee que sean prósperos. Porque muchas veces es lo que yo quiero para mi hijo. Pero la cuestión esta es, ¿qué quieres tú para mi hijo? Porque fíjense la respuesta de Jesús allí. Jesús le dijo, bueno, ciertamente ustedes beberán de esa copa. ¿Por qué? Porque ellos también iban a ser perseguidos. Al que iban a crucificar primero era Jesús. Listo, Pedro le iba a negar, se iban a asustar todos, se iban a chorrear, iban a correr. Porque eso es lo que pasó. Ahí nadie se quedó envalentonado, mentira, y todos se asustaron. Yo me asustaría. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pues llegaron un poco de tipos armados, con unas lanzas de aquí para el techo, ¿verdad? Con espadas y tal. Y aquí va preso todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Crucificaron a Jesús y ellos, como discípulos de Jesús, iban a sufrir lo mismo, la misma persecución. Por eso dijo, bueno, ustedes beberán de esa copa, igual que yo. Pero le dijo, no es de mí que yo diga que estén a mi derecha, sino de mi Padre. O sea, en pocas palabras, le estaba diciendo Jesús a esa mamá, sí, ellos van a estar en mi reino, pero no me corresponde a mí decir qué van a hacer, porque eso es voluntad de papá. Y ahí es donde entra, como madres, muchas veces en esa oración comprender que por más que oremos que mi hijo haga, que mi hijo sea empresario, que mi hijo sea el pastor, que mi hijo sea el adorador, que mi hijo sea esto, lo que yo quiero, Dios va a hacer su voluntad en él. Entonces, tú dices, eso te da paz como madre, porque dejas de estar luchando con ese anhelo propio cuando tú ves que el muchacho se desvía y no hace lo que tú quieres, sino que tú entiendes, Señor, a donde sea que él camine, donde sea que ella camine, acompáñalo para que haga lo correcto, para que haga lo que tú dices que haga. Entonces tú dices, ok. Entonces, no estoy diciendo con esto que es que uno no va a enseñar un camino a sus hijos. Claro que sí. Usted le va a enseñar según Dios le diga y según usted en su corazón sienta. Mira, yo pienso que esto es lo mejor que puedes hacer. Pero a la larga, cada quien y cada hijo va a ser responsable de sus decisiones y de sus acciones. Delante de Dios es así. Delante de Dios, la salvación es individual. Usted puede estar morochado todo el día con su hijo así. Para arriba, cargarlo, darle tetica todo el día. Pero a la larga, Dios va a tener la salvación tuya y la salvación de él. Y eso es fuerte, ¿verdad? Por eso es que es mejor decir, Señor, que Él siempre esté contigo. Que Él no sea parte de ti. Que en ningún momento, no importa la circunstancia que haya, no importa la gente que le diga lo que sea, que Él siempre pueda reconocer tu voz. Que pueda ser parte en tu reino. Yo creo que eso es importante. Muy importante como madre. Por eso es que lo que decía la pastora en estos días, tú sabes que ella es así como me regañona. Mentira. Cuando hablaba de los adolescentes, hablaba, involúcrelo. Pero los adolescentes tienen su cualidad, de que si usted lo obliga, no lo va a hacer. Obligado no lo va a hacer, es mentira, se va a poner más rebelde. Ore para que Dios le dé la sabiduría, para que usted pueda hablarle a ese adolescente y que se sienta motivado en hacer lo que Dios quisiera que él haga. ¿Listo? Porque usted, estoy seguro que si usted estaba adolescente y lo obligaban a ir para la iglesia, no quería. No quería. ¿Por qué? Porque realmente queremos hacerlo a veces en nuestra forma, en nuestro estilo, como nos enseñaron, como aprendimos, pues. Pero la realidad es que Dios lo hace mejor, ¿o no?
Dios siempre lo hace mejor. Siempre. Entonces, si las madres, el primer amor es la primera impresión del amor de Dios, entonces empecemos a mostrar el amor de Dios a los otros hijos. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros, ¿qué pasa con el amor de Dios en nosotros? Le vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos aquí se equivocan? Levante la mano. ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo? Yo tengo que levantar las manos, los pies, todo. ¿Me equivoco? Ahora la pregunta es, ¿Dios dejó de amarlo? ¿Dios dejó de guiarlo? ¿Dios dejó de proveerle? ¿Dios dejó de hacer? No. No. Ese es el amor de Dios. Entonces, yo creo que cuando nosotros empezamos a orar realmente para que esos hijos se involucren en las cosas de Dios, pero cuando se involucren, yo no me estoy refiriendo solamente a que hagan cosas en la iglesia. Eso es parte de. Pero de nada sirve que nosotros, los padres, las madres y los hijos, vengamos a la iglesia, pero que en nuestra casa o en la calle no estemos viviendo el reino. Eso no hace nada. Eso es ritualismo. Ay, vengo para la iglesia. Ay, sí, yo fui para la iglesia el domingo y cuando voy el lunes tengo una vida loca y hago lo que me da la gana. O se están cayendo a gritos. Salen de aquí, mira. Cierran la puerta de aquí, se montan en el carro y se empiezan a caer a gritos. Dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No están en la iglesia, pues? Ah, no, se le pasó solamente a mí. Ay, puede creer que nos había visto el domingo. ¿Qué pasa? Entonces, no, sí sucede. O viceversa, usted viene para la iglesia con sus hijos, ¿verdad? Y se van matando en ese carro. No, que tú, papá. Y después llegan así todos bellos. Son los ángeles. Una familia, puros ángeles en esa familia. Por eso es que estoy hablando de que ser parte del reino no se trata solamente de estar sirviendo en la puerta, de estar sirviendo en la adoración, de estar en el easy worship, de estar en la cámara. Ser parte del reino es realmente mostrar el reino en tu forma de vivir. Eso es ser parte del reino. Así como el ser adorador no es solamente cantar. Así como el ser adorador es tener una forma de vivir, un estilo de vida, postrado a Dios. Eso es ser adorador. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que a veces nos vamos a lo banal cuando oramos, cuando intercedemos por nuestros hijos. Vamos más a lo banal, carnal, chuletón, como dicen por ahí los reggaetoneros. Entonces te das cuenta que es importante. ¿Qué sucede? Las mamás siempre van a tener grandes expectativas de sus hijos. Siempre. Muchas veces las madres cuando sus hijos, los varones se casan, para la mamá muchas veces la nuera nunca es suficiente. Y cuando las hijas se casan, ese tipo tampoco es suficiente. No es mi caso. No es tu caso, ¿eh? Gracias, señorita. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta de que, pongo eso como un ejemplo. Por supuesto, pero es que tú no le puedes poner esa barda a la nuera, o al suegro, o al yerno. No le puedes poner esa barda. ¿Por qué? Porque tú quizás en el caso de las mamás o los papás, son hombres, mujeres, adultos que han aprendido muchas cosas en la vida que a lo mejor esos muchachitos no han aprendido. Y que lo van a aprender a topazo, ¿sabes? Ay, no era así. Ay, se me quemó la arepa. No hice el error. Se me quemó el agua. Se secó la olla, se quemó la olla. ¿Usted sabe cuántas ollas he quemado yo? Mi suegra me las lleva a contar. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente las madres siempre van a tener grandes expectativas para sus hijos. Pero nunca su expectativa puede ser mayor que la que Dios tiene para él. Porque créame que lo que Dios quiere para su hijo siempre va a ser más grande que lo que usted quiere. Siempre. Siempre Dios tiene un plan mejor.
Nosotros mismos, para nuestra propia vida, pensamos que hacemos cosas muy chéveres, muy grandes. Y Dios te dice, papi, pero es que eso es una tontería lo que tú estás haciendo. Es importante, sí, está chévere, pero lo que yo tengo para ti es mejor. Entonces te das cuenta que cada uno de nosotros empezamos a buscar esa oración de madre, en el caso de las madres, pero realmente a veces no la dirigimos como es. Entonces, quiero compartirles otros versículos que están en Primera de Reyes 3, 16 en adelante. Esta habla de Salomón y habla de dos mujeres que eran prostitutas, pero fueron madres. Y les voy a leer para que vean. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, o prostitutas, dice la NBI, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. No, este es mío, es el mío, es el mío. Y yo me imagino a Salomón viéndolo a las dos y qué. Dice el 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo. Y dad a la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, o sea, la que de verdad su hijo estaba vivo, dijo, señor mío, dale el niño vivo y no lo mate. Dáselo a ella. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Ni para ti ni para mí, pues. O sea, a mí se me murió mi hijo, a ti también. Eso es lo que le está queriendo decir. Pero dentro de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Gracias a Dios por esa sabiduría, porque si no hubieran matado a ese niño ahí. ¿Ok? Dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero mostrarles con esta historia? Una madre que de verdad ama a su hijo va a preferir que su hijo esté aunque sea allá, pero que esté bien. Que esté allá. Está bien. Ok, está ahí. Está bien. No, entonces se van a poner a pelear muchachos. Dame lo que es mío. Dame lo que es mío. Ok, vamos a picarlo por la mitad, pues. ¡Guau! Entonces, ¿qué pasa? Eso es el amor de mamá. El amor de mamá es tal que tiene la capacidad, si sea hasta de desprenderse para que su hijo esté bien. Entonces, por eso es que los hijos, en el caso de los hijos, tenemos que aprender a honrar eso. A mí me llama la atención ese versículo de que dice, honra a padre y madre para que tengas larga vida y te vaya bien, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? ¿Por qué me llama la atención? Porque entendemos que culturalmente, históricamente, el hombre era el que referente. Entonces, ¿por qué dice honra a padre, y madre? Lo dice por separado. ¿Por qué no dice honra a tus padres? Porque cada uno cumple una asignación importante en la vida de todo hijo. Entonces, en el caso de los hijos que quizás no tuvieron a ese papá, que le digo que pudimos estar dentro de la parte de la falta de paternidad, tuvieron una madre que le dio un cholazo cuando era necesario para encaminarlo, ponerlo derechito. Y quizás no te perdiste por esa mamá. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Usted me dice, no, pastor, es que la violencia, bueno, pero es que un golpe de buen dado a tiempo yo creo que salva vidas. Entonces,
¿Qué te das cuenta? De que como hijos a veces no nos damos cuenta de eso. Porque vivimos hoy día en una sociedad, sobre todo los más jóvenes, que creen que tienen que dársele todo porque todos se lo merecen, porque son ellos. ¿Me entiendes? Ay, no, es que yo todo me lo merezco porque es que yo soy tu hijo. Ah, no, sí. Dile eso a Dios, pues. Yo te voy a decir, así es la cosa. Bueno, pues déjame decirte que mi hijo fue a la cruz por ti. Es lo primero que te va a decir Dios. ¿Y tú me estás exigiendo? No, chico, no seas descarado. Más bien, demasiado hace Dios cuando nos sobreabunda, cuando nos bendice en lo que sea. Entonces, te das cuenta que es importante nosotros como hijos también poder valorar eso. Porque sí, a veces los hijos no lo entienden, no lo ven, no lo asumen, que tienen una mamá que está orando, porque ellos no tienen por qué saberlo. Yo he escuchado muchos testimonios de madres que están orando de madrugada por sus hijos. Sus hijos no tienen ni idea, sus hijos están metidos en una rumba en la playa, fumando juca. Y su mamá está orando. Y esa oración, seguro que seguro, lo está guardando, lo está cuidando por algo. Y Dios hará su trabajo en su momento. Para cerrar, quiero leerles otra nota que estuve leyendo sobre un sobreviviente del Holocausto que se llamó Salomón Rosenberg. Él habló un poco, él tiene un libro. Yo creo que él ya murió porque era un señor mayor ya, pero él habla un poco de algo que vivió en un campo de concentración. Dice, una de las escenas más desgarradoras fue cuando Salomón Rosenberg, su esposa y sus 2 hijos fueron arrestados y llevados a un campo de concentración nazi. Allí las reglas eran simples. Se puede trabajar. Si puedes trabajar, se te permite vivir. Cuando estés débil y no puedas trabajar, eres exterminado. Esas eran las reglas. ¿Okay? Si tú tienes fuerza y puedes trabajar, dice, vives. Pero si no, listo. Entonces, Salomón un día vio cómo sus papás fueron llevados a la cámara de gas. Y él sabía que el próximo era David, su hijo, porque siempre había sido débil. Todos los días llegaba al final de la dura labor y buscaba a su esposa y sus 2 hijos. Cuando los veía arrinconados en el suelo tratando de descansar, daba gracias a Dios por haberles permitido un día más de vida. Un día no encontró a David, solo a Joshua. Y le dijo, Joshua, dime que no es verdad, dime que no se llevaron a David. Papá, la verdad es que se lo llevaron. Hoy David no pudo trabajar tanto. ¿Y tu mamá dónde está? Es que David estaba llorando porque tenía mucho miedo. ¿Y qué pasó? Pues mamá le dijo, hijo, no tienes que temer nada, yo voy a ir contigo, y se los llevaron a los 2. La mamá fue con él a su lecho de muerte, a la cámara de gas, solamente para acompañarlo porque tenía miedo, porque era su hijo. Entonces, ese es el amor de las madres. Ese es el amor de las madres. El amor más cercano que podemos tener de Dios es el de la mamá. Siempre. Por eso no comprendo ni lo comprenderé y defenderé siempre la posición del rol que le dio Dios a la mujer. Porque lo que hace una madre no lo hace un padre. Y viceversa. Tampoco le voy a echar tierra a los padres porque yo soy papá. Pero las madres valen tanto para Dios que les dio esa asignación, esa responsabilidad, y a veces se convierte también en una carga difícil para todas. Y hoy lo que queremos, aparte de honrar a Dios, es honrarlas a ustedes. Honrar su esfuerzo, honrar sus lágrimas, honrar su cansancio muchas veces. El sentirse a veces abatidas, pero tener que seguir adelante por sus hijos. Y con la cara de que no pasa nada para que sus hijos estén bien.
Eso es algo que los hijos por lo general no ven. Por eso es que siéntase honrada y digna de lo que Dios está haciendo en su vida, de lo que Dios está haciendo en sus hijos. Y si usted está aquí, está escuchando esta palabra, o me está escuchando en los videos, y usted no tiene a su mamá, quizás su mamá partió, quizás su mamá está lejos, igual dele gracias a Dios por ella. Hónrela, bendígala, no importa los errores. No importan los errores. Yo le decía ayer a los muchachos de canción, estábamos hablando, no de las mamás, pero estábamos hablando de un tema parecido de los padres. Le decía, los papás nos equivocamos. Los padres se equivocan. Pero cuando tú sopesas los errores de los padres, comparado a los sacrificios, a los esfuerzos, esos errores no son nada, chicos. Eso es nada. Creo que tenemos que tener eso en cuenta. Porque así como dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos porque Él estará con nosotros, así está nuestra madre muchas veces. Por eso es que usted ve en las cárceles, cuando está una persona presa, ¿ok?, que cometió un crimen, no importa el crimen que haya cometido, está cumpliendo una pena allí, usted siempre va a ver a las madres allí. Siempre va a ver a las madres allí. Y no importa que sea la persona que cometió el crimen más horrible de toda la historia. Ese es su hijo. Yo estoy tan seguro que María, la mamá de Jesús, si hubiera podido ir a la cruz por su hijo, hubiera ido. Si le hubieran puesto a escoger y dice, ¿te llevamos a ti o llevamos a Jesús? Y dice, lléveme a mí. Estoy seguro que yo hubiera hecho eso. Pero Jesús sabía que venía con un rol importante, con una responsabilidad para la humanidad delante de su Padre. Y eso también las madres tienen que entenderlo, que quizás a María le costó muchísimo. Que a veces, aunque los hijos estén viviendo situaciones que no me agradan porque no es lo que yo quiero para mi hijo como madre, pero entender que con lo que dice Romanos 8:28, que para los que amamos a Dios todas las cosas obran a bien conforme a nuestro llamado. Si nosotros tenemos a nuestros hijos en las manos de Dios, créanme que van a estar bien. Es difícil, duele. Por eso, madres, las amamos. Te amo, mamá. Te amo, esposa mía. Te amo, suegra. Honro sus vidas porque sé que son unas mujeres que se han esforzado tanto. Y las que conozco de aquí también. Hay unas que los conozco más de cerca que a otras. Pero sé que todas se han esforzado. Sé que todas han puesto. Y que las que quizás están anhelando ser esa madre, yo sé que Dios va a bendecirlas. Porque muchas veces no se trata solamente de la maternidad biológica, sino del poder amar a otro como tu hijo. Por eso yo quiero que oremos y pueda poner en las manos de Dios esa... Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias primeramente por tu amor en nuestras vidas. Gracias por colocar, Señor, a cada una de las mujeres que nos diste como madres, Señor. Bendice, Padre Santo, su esfuerzo. Hónrala, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor. Sana sus dolencias. Quita sus preocupaciones, sus angustias, Señor. Provee lo que necesiten. Que en el nombre de Jesús, Señor, cada clamor, cada oración, cada cosa que ellas han hecho por sus hijos, que seas tú retribuyéndosela, Señor. Que puedan ver a sus hijos bendecidos, prósperos, formando parte en tu reino, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús traigas paz en sus corazones y en sus mentes. Traigas descanso a sus cuerpos. Y que lo que han sembrado quizás por mucho tiempo puedan tener una buena cosecha, Señor. Puedan tener un buen fruto. Te pido, Padre Santo, también que bendigas a los hijos. Que puedan honrar a sus madres. Con todo, Señor. Que más allá, Señor, de lo que puede ser que no les parezca, que puedan ver, Señor, que tú les muestres en sus corazones
cada cosa que esas mujeres han sembrado por ellos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú permitiendo que se fortalezcan los lazos. Que toda relación entre madres e hijos, Señor, que esté rota, que seas tú, Padre Santo, restaurándola. Que incluso si ha habido falta de maternidad, Señor, que seas tú dándole el abrazo de parte, Señor, de tu Espíritu Santo. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús también puedas bendecir a las madres que quizás no están con nosotros en esta tierra, que han formado parte de nuestras vidas. Gracias por los hijos que dejaron, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder honrarlas siempre. Honrar a nuestros padres, que es uno de tus mandatos, Señor. Te pedimos perdón si muchas veces somos carnales, si somos emocionales. Si a veces, Señor, no vemos las cosas con una visión amplia. Pero que seas tú, Padre Santo, siempre siendo esa voz que nos redarguye y que nos lleva a amar y a perdonar, Señor. Sana cualquier corazón que esté herido. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos recibir de tu amor y de tu abrazo, Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale,